Habían transcurrido un poco más de 15 siglos de la creación del hombre para acá, y en la escritura leemos allá en el libro de Génesis capítulo 6 que Dios se arrepintió porque la maldad de la humanidad de ese tiempo era mucha. Dice allí en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero hubo una buena noticia. El versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa o qué querrá decir el escritor halló gracia ante los ojos de Jehová? Bueno, Dios le dijo a Noé, porque Noé era un hombre justo, lo que iba a hacer y cómo. Les dijo que él iba a destruir la tierra, pero le dijo cómo se podía salvar si seguía sus instrucciones. Y cuando miramos nuestros tiempos, los tiempos actuales, y miramos allá en el Génesis, encontramos que son prácticamente semejantes. Hay mucha maldad en el mundo hoy, mucha maldad, muchas perversiones, de tal manera que deberíamos de abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos para mirar en la palabra, que también nosotros hallamos gracia con nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas, capítulo 4 y versículo 4, dice la Escritura: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hoy la depravación es mucha. Cuando yo era jovencito no había... ¿cuándo se iba a oír que un jovencito llevó una pistola y mató allí a varios compañeros? ¿Cuándo se iba a ver eso? ¿Cuándo habían esas leyes que hoy han promulgado las autoridades en todos los países prácticamente, en donde hacen legal, de acuerdo con ellos, los matrimonios entre personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres? Y la Escritura, eso estaba sucediendo allá en el Antiguo Testamento. Antes del diluvio, eso estaba sucediendo. De tal manera que Dios dijo: raeré todo lo que yo he hecho. Cuando miramos el Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 24, dice la Escritura, en el versículo 36, bueno, el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Qué es lo que no sabe los ángeles y nadie en el mundo? Solamente el Padre Celestial. Está hablando el Señor Jesucristo del último día, del día de la consumación de las cosas. Y está diciendo aquí: nadie sabe. Luego en el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Señor venga, ese día será la consumación de todas las cosas. Y luego dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. De igual forma, para estos tiempos Dios da la solución. Dios da la respuesta que necesita el hombre para seguir viviendo. Dios le dijo a Noé, voy a raer todo, pero hazte un arca, y le da todas las instrucciones, todas las características, y te salvarás tú y todos los que te oyeren. Y en este caso solamente 8 personas de todo el mundo que había en ese tiempo habitado se salvaron. Y hoy Dios da la solución. Cristo dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, cuando Él les dice en la última noche que está con los apóstoles, les dice que se va a ir, ¿verdad? Y dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Ni tenga miedo. ¿Verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os tornare, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ¿cómo es que van a estar con Él? Bueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, ahí está la solución. Cuando miramos Génesis capítulo 6 y versículo 22, leemos allí, y Noé hizo todas las cosas conforme a lo que Dios le dijo. Y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le ordenó. Es decir, de acuerdo a los mandamientos de Dios, así lo hizo Noé. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí en este pasaje de Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Sí? ¿Por qué el Evangelio? Bueno, Pablo diciendo o escribiendo a los romanos en el capítulo 1 y versículo 16, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y luego aclara, al judío primeramente y después al griego. Entonces, si el hombre quiere salvarse en esta época tan difícil que estamos viviendo, y si no has obedecido el Evangelio, si te has apartado de él, necesitas regresar. Necesitas creer el Evangelio, creer en el Hijo de Dios, creer todo su ministerio y creer que arrepintiéndote y bautizándote eres salvo. Entonces el juicio de Dios va a venir. Y no va a venir solamente para unos cuantos. Va a venir para todos nosotros, para toda la humanidad. Allá en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, dice la Escritura, escribe Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo en este mundo, ¿verdad? Así que tenemos esa promesa, el que el Señor viene, va a juzgar y
de acuerdo a lo que hizo cada quien, ¿verdad? Entonces les dará su pago. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el Señor Jesucristo está diciéndoles a los judíos, en el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de tiempo futuro. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el versículo 29 nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tenemos tres noticias buenas. Bueno, hay muchas, ¿verdad? Pero en nuestro tema, ¿verdad? El Señor viene, Cristo viene. Ese es el tema. Cristo viene. Y viene por los suyos. Pero necesitamos que todos tengamos la seguridad de que nos vamos a ir con Él, de que nos iremos con Él. Vamos a ver tres asuntos. Primeramente, estamos seguros de tener vida eterna. En la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 13, el apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí está esta seguridad. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, estamos en esa certeza de que podemos tener vida eterna y de que todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio tenemos vida eterna. Por supuesto que la podemos perder, la podemos perder. El escritor a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 1 y 2, dice, es necesario que todos, déjenme ver, dice en el versículo 1, por tanto es necesario que todos nosotros, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Porque creyendo estar bien delante de Dios y estamos cometiendo pequeñas faltas y no nos arrepentimos, nos vamos deslizando, ¿verdad? Hasta perdernos, ¿verdad? Y aquí el escritor está usando términos náuticos y está hablando como de una barcaza o de un barco, ¿verdad? Que no se aseguró bien los amarres en el muelle y luego con el movimiento de las olas, ¿verdad? Se va moviendo y se va desatando y se va yendo hacia el centro del mar y allí va a perecer. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, el versículo 2 de Hebreos 2, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Entonces, tenemos la salvación, hemos obedecido. Allí en 1 Juan capítulo 5, pero en el versículo 11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesús. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en el Hijo. Tenemos que estar en el Hijo. ¿Cómo podemos estar en el Hijo? ¿Cómo podemos estar en Cristo? ¿Sí? En Gálatas capítulo 3
y versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. A ver, déjenme ver. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, nos vestimos de Cristo. ¿Cuándo? Cuando oímos el Evangelio, cuando creemos el mensaje, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos y permanecemos firmes, fieles en el Señor. Estamos en el Señor. Entonces, lo que Juan dice en su primera carta, en el versículo 11 del capítulo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, está en Cristo Jesús. Allá en Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Entonces, estamos seguros de tener vida eterna, pero tenemos esa certeza, pero lo que leímos en Hebreos, capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Necesitamos estar allí, permanecer, porque si no podemos perder esa vida eterna. La segunda buena noticia en el segundo asunto es que estamos seguros de ser limpios de nuestros pecados. Así es, así. Estamos seguros de eso, que ya no tengo pecados. No tengo pecados. Soy pecador, sí. Entonces dice, ¿cómo está eso? Nosotros, pecadores en el mundo, y cuando oímos el Evangelio, aceptamos a Jesucristo, creímos en Él, creímos su mensaje, creímos el Evangelio, lo obedecimos, fuimos muertos al pecado, fuimos sepultados en las aguas del bautismo y surgimos del agua a vida nueva. No tenemos pecado, pero podemos caer en pecado. Es muy diferente a el tiempo atrás, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos en pecado. Vivíamos en pecado. Ahora caemos en pecado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y quiere hacernos caer, quiere hacer que retrocedamos. Y muchas veces caemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a Dios, tenemos que ir al Padre Celestial, ¿verdad? Y pedirle perdón. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 2, y versículo 1 en delante, y les dice con mucha ternura a sus lectores, ¿verdad? Les dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente de los que están cerca, sino de aquellos que están lejos. No solamente lejos en la distancia, sino que también en el tiempo. Es decir, esa carta que el apóstol Juan escribe nos alcanza a nosotros. Y por eso nos está diciendo, escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si pecamos, acudamos a aquel que está intercediendo por nosotros, a nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Entonces tenemos la seguridad de ser limpios, necesitamos permanecer firmes, necesitamos ser honestos, nada más hoy, nada más el día de hoy, y si Dios nos permite el día de mañana, bueno, nada más el día de mañana, pero hoy es el día de salvación. Mañana no existe, el ayer ya pasó.
y ya pedimos perdón por los pecados que cometimos ayer. Y hoy en la mañana, cuando me levanté o cuando nos levantamos, oramos para que Dios nos guiara. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel, cómo Dios no se separaba de ellos. En la noche está en la columna como de fuego, protegiéndoles, y en el día como columna de nube, guiándolos, caminando rumbo a la tierra prometida. Así el Espíritu Santo nos guía caminando hacia la vida eterna, nuestro peregrinar de cada día. El tercer asunto es, tenemos confianza en el día del juicio. Tenemos confianza en el día del juicio. El apóstol, ya leí de Corintios capítulo 5 y versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y en una ocasión alguien, bueno, yo también pregunté, si Cristo viniera hoy, no era una predicación, era una clase, ¿verdad? Que estábamos allí predicando en Dona. Si Cristo viniera hoy, ¿te irías con Él? ¿Nos iríamos con Él? Y una hermana dijo, no, hermano, pues eso depende de Dios. Bueno, aquí la Escritura nos está diciendo que tengamos confianza en el día del juicio. O sea que si te preguntan, tu respuesta debe de ser, sí me iría con Él hoy. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, porque Cristo murió para rescatarnos de Satanás, porque Cristo murió para que con su sangre nosotros fuésemos lavados de nuestros pecados. ¿Se acuerdan ustedes de Saulo de Tarso? ¿Verdad? Cuando Saulo de Tarso le encontró el Señor le preguntó, ¿por qué me persigues, Saulo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Levántate y ve y entra a Damasco, en la calle que se llama de la derecha, y ve a esta casa. Allí se te dirá lo que te conviene o lo que conviene que tú hagas. Allí se te dirá lo que conviene que hagas. Y Saulo estuvo allí 3 días en ayuno, en oración, ¿verdad? Y al tercer día vino un predicador. Bueno, en esos 3 días el Señor Jesucristo le reveló el Evangelio a Saulo. Dice allí en Gálatas capítulo 1 y versículo 11, ¿verdad? Dice, yo ni recibí, el Evangelio que yo predico no es de hombre, yo ni lo recibí de hombre alguno, ni por hombre, ¿verdad? Sino que lo recibí directamente en revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así que entra el predicador aquel llamado Ananías y le dice, Hechos 22 y versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Saulo ya conocía todo el Evangelio, lo único que le faltaba era obedecer el Evangelio. Miren, hoy en las miles y miles de iglesias que hay, se enseñan diferentes doctrinas de salvación, ¿verdad? Unos dicen que con una oración es suficiente, otros dicen, no, pues es que tuve un sueño y se me apareció el Señor y estuve haciendo todas estas cosas. Otros dicen, estuve haciendo todas estas cosas y siento que Dios me va a perdonar todo. Bueno, Saulo estuvo en oración y no fue salvo. No fue salvo. Saulo vio a Jesucristo
y no fue salvo. ¿Verdad? Entonces estuvo en ayuno, ¿verdad?, orando, y no fue salvo. Hasta que llegó Ananías y le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, Saulo tenía la confianza que en el día del juicio él iba a estar con Dios. Y lo va a decir cuando le escribe la carta a Timoteo, la última carta que él escribe estando en prisión. Él dice: ya estoy para ser sacrificado, ¿verdad? Por lo demás me espera, dice en el capítulo 4 y versículos 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego lo que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Bueno, el apóstol Pablo dice: y no me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga. Cuando Él venga. Y cuando Él venga, si nosotros peleamos la buena batalla, acabamos la carrera, guardamos la fe, nos está guardada la corona de justicia. Pero el apóstol Juan lo dice más claramente para que tengamos esa confianza en el día del juicio. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 17. Dice el versículo 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Aquí está: para que tengamos confianza en el día del juicio. Así que, ¿por qué tenemos que dudar? Si Cristo viniera hoy, ¿te irías con Él? Pues no, pues depende de Dios. Pues Dios es el que va a tomar. No. Tenemos que responder: tengo confianza para irme con Él hoy, si viene hoy. Si hoy termina mi peregrinar en este mundo, si termina nuestro vivir en este planeta, ¿verdad?, necesitamos tener esa confianza también, ¿verdad? Tenemos esa confianza, ¿verdad? Porque ya que sea que Cristo venga hoy, ¿verdad?, o muramos hoy, vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. Y leímos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y versículo 28 y 29, ¿verdad?, que vendrá hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a vida, y los que hicieron lo malo saldrán a muerte eterna. Así que la buena noticia en el mundo en el que estamos viviendo, de tantas perversiones, de tantas matazones en las escuelas, de tantos depravación de hombres y mujeres con niños y con niñas pequeñas, y tantos asesinatos y tantos robos y fraudes, tanta maldad. Cristo viene, pero la buena noticia, ¿verdad?, es que estamos seguros de tener vida eterna. Estamos seguros de ser limpios de pecado, y estamos seguros de que tenemos confianza en el día del juicio. Si tú aún no has obedecido el Evangelio, y aquellos que lo puedan oír en las redes sociales, si no se han convertido al Señor, busquen la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Allí en su comunidad hay una iglesia. O entre a las redes sociales, entre a Church of Christ en Hueslaco, ¿verdad?, o en cualquier lugar, ¿verdad?, y va allí a encontrar a alguien que le puede aclarar.
tengamos confianza porque Cristo viene. Esta es la invitación, pero cantamos un himno.